Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, pues nos quedamos en la clase virtual de los audios de WhatsApp. Íbamos a empezar con hígado y páncreas y bueno, esperemos que podamos continuar las clases por esta forma. Eh, Nos vamos a ir un poquito rápido. Es importante que este audio lo puedan ver varias veces y lo estudien mucho para los posteriores exámenes. Y bueno, el hígado, pues como aquí lo dice, es la glándula más voluminosa y funciona para transformar sustancias. Es el laboratorio más grande que tiene el cuerpo. Todos los metabolitos aquí se convierten de unas sustancias a otras, pero bueno, esa es parte de la materia de fisiología. Tiene un color pardo, pardo rojizo. Está dentro de la cavidad abdominal, en la parte craneal y a la derecha. Recordemos que el estómago está también en la parte craneal, pero del lado izquierdo, así como el rumen, en los poligástricos. Craneal está el diafragma, caudal está una parte del estómago y a la derecha con el riñón y los arcos costales es como se relaciona, y a la izquierda con el diafragma y con el piso del abdomen. Es importante recordar que el hígado tiene mucha irrigación, que ahorita la vamos a ver, que es muy importante. Es un órgano que llega a sangrar demasiado, tiene mucha sangre y bueno, también ahí está lo que es el sistema porta. Aquí podemos ver cómo están las arterias y venas hepáticas. Como les digo, el hígado es una glándula muy irrigada. Entonces, pues digo, no está tan difícil aprendernos las arterias y las venas hepáticas, así como la vena porta, que es la que también tiene mucho que ver con la digestión. Aquí vemos también varios ligamentos, recordando en la esplanología que veíamos que los ligamentos, pues bueno, eran estructuras que tenían ciertos órganos. Por ejemplo, tenemos el hepatorrenal, que obviamente está uniendo el hígado con el riñón, el ligamento triangular, el ligamento triangular derecho, etcétera. También vemos aquí las caras y los bordes que tiene el hígado. El hígado tiene una cara craneal o parietal que es convexa y está adaptada al diafragma. Recordemos cóncavo y convexo, les mencionaba en clases que cóncavo es como donde cavó la persona que va a hacer un agujero en el piso, digamos, y convexo es donde dejó la tierrita. Entonces, digamos, si nosotros tenemos una estructura, como recordemos el hueso parietal, pues tenía una parte cóncava, que era la parte interna, y una parte convexa, que era la parte externa. Ajá. En el caso del hígado, bueno, pues el diafragma pues también tiene una parte cóncava y una parte convexa. La parte cóncava pues es la parte caudal, la parte convexa pues la parte craneal del diafragma. Entonces en la parte caudal del diafragma, que es cóncava, presenta la cara craneal o parietal, que obviamente pues es convexa de la parte hepática y se adapta a la parte caudal del hígado, del diafragma, perdón, en su parte cóncava. Tiene una parte o una cara caudal que es cóncava por la presión de las vísceras, y en el centro presenta una cisura por donde penetra la vena porta. Recordemos que esta vena porta, como les decía, es muy importante para la digestión. Tiene un borde dorsal, que es el superior o el de arriba, grueso y oblicuo, y presenta el ligamento lateral derecho. Un borde ventral que es delgado con dos profundas fisuras que se deben a que el órgano se divida en tres lóbulos: el derecho, el izquierdo y el medio. Básicamente en el caballo presenta estas lobulaciones. También es importante recordar que es un órgano parenquimatoso. Recordemos que el hígado no es un órgano tubular como todas las otras estructuras digestivas que ya vimos. Sin embargo, bueno, pues tiene una serosa que es parte del peritoneo visceral y presenta ligamentos que lo sujetan, como los ejemplos que vimos. Tiene un recubrimiento fibroso por tejido fibroso que se llama cápsula fibrosa, que emite trabéculas al interior del órgano y forma el esqueleto fibroso del órgano. Estas trabéculas son muy parecidas a los músculos. ¿Se acuerdan de la fascia y de la aponeurosis? Que la fascia era esta estructura muy grande que envolvía varios músculos, que era como, lo asemejábamos como una olla de tamales, y la aponeurosis, que era la hoja de tamal, y el músculo pues como el tamal. Entonces en este caso también estas trabéculas del recubrimiento fibroso pues digamos son como aponeuróticas porque se introducen al interior del órgano. Tiene una sustancia glandular que ya es básicamente la glándula como tal, que está formado por dos partes, que es la parte parenquimatosa
o esponjosita como les llamábamos, y el tejido intersticial. El hígado en diferentes especies. Bueno, aquí es importante ver cómo está por dentro, que es la parte, digamos, intersticial, que son los conductos que tiene el hígado. Aquí tenemos en esta imagen, que bueno, obviamente también la pueden ver en sus presentaciones en casa, por si aquí no la alcanzan a ver muy bien. Tiene conductos de los lóbulos de izquierdo, tiene la vesícula biliar, que no existe en el caballo. Tiene el conducto colédoco, que es este que vemos aquí, que es más o menos gruesecito, el conducto cístico, que es este, y bueno, conductos hepáticos del lecho izquierdo y del lóbulo cuadrado. En el bovino, en el cerdo y en el perro, todos presentan vesícula biliar. Bueno, es más fácil aprenderse que el caballo no tiene vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco, es una estructura tubular, bueno, es una bolsa donde se presenta la bilis, donde ahí se acumula la bilis. Recordemos que la bilis también sirve para la digestión. Y esta bilis desemboca en la flexura sigmoidea del duodeno, donde se tiene la capacidad, digamos, de que ahí esté saliendo toda la bilis para la digestión. Recordemos que la bilis pues también puede llegar, por ejemplo, a ser cuando hay vómitos, por ejemplo en perros que vomitan amarillo, pues es porque ya hay contenido biliar, y es porque pues generalmente ya todo el contenido gástrico ya se terminó y ahora ya está empezando a vomitar amarillo, y es un poquito más grave, digamos, que si nada más fuera un vómito gástrico y no biliar. Entonces el bovino presenta vesícula biliar, no tiene los lóbulos bien definidos. El cerdo tiene 5 lóbulos y tiene vesícula biliar, y el perro también es muy voluminoso su hígado y presenta también 5 lóbulos con vesícula biliar. Aquí tenemos una imagen de un hígado de un gato. Esta es una cara diafragmática, una cara craneal, donde se ve el lóbulo lateral, el lóbulo medial, su vesícula biliar. Obviamente si quitamos estos lóbulos, la vesícula biliar se va a ver un poquito más grande. En ultrasonido es muy fácil identificar estructuras donde hay líquido, entonces es muy fácil identificar la vesícula biliar y es muy fácil identificar la vejiga urinaria. Entonces, bueno, ya cuando lleguen a estas materias, pues van a ver que es más fácil identificarlos. Y bueno, todo lo demás se ve parenquimatoso y de repente se ven unas rayitas que son los vasos sanguíneos o los conductos císticos y colédoco. Tiene la vena cava y bueno, los lóbulos medial, lateral y cuadrado. Recordemos que la estructura, digamos, de drenaje, pues no se ven aquí, pero lo vimos en el otro esquema. Y recordándoles que el conducto cístico y colédoco son de los más importantes que tiene la vesícula biliar para sacar la bilis hacia el exterior, que puede ser, que bueno, es por medio del intestino para la digestión. Luego tenemos el páncreas. El páncreas también es una glándula anexa al tubo digestivo, y tiene dos funciones. Tiene una función mixta o una secreción mixta, que es una parte exócrina y otra parte endócrina. Recordemos lo que es exócrino, es lo que va para afuera. Recordemos de exo, vimos en etimologías grecolatinas que era salida. En el caso del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, pues menciona que pues cuando sale el pueblo. Pero bueno, nos vamos a meter en eso. Simplemente saber que exócrina es para afuera, para que salgan sustancias del organismo. Entonces el páncreas tiene estas enzimas, o bueno, estas sustancias que lo que hacen es ayudar a la digestión, como la precarboxipeptidasa, todas estas sustancias que ya vimos, los simógenos y eso que vimos, bueno, que ustedes vieron en fisiología. Pues salen para la digestión, y la parte endocrina se va al torrente sanguíneo. Bueno, retomando un poquito lo exócrino quiere decir que va a salir hacia el exterior, pues sí, ¿verdad? Ni modo que salga para adentro. Entonces, básicamente a lo que nos referimos es que tenemos lo que es estas enzimas o estos productos de liberación pancreática que salen al intestino, y finalmente el intestino, pues por heces, finalmente sale para afuera al exterior. Ajá.
Y la parte endocrina pues se queda dentro del organismo porque se va al torrente sanguíneo, que es la insulina y el glucagón, que es la parte endocrina. Y hay veces que se puede estar afectada la parte exócrina y hay veces que se puede estar afectada la parte endocrina. En el caso de la parte exócrina, que son los productos de la digestión, pues puede haber una pancreatitis y por ejemplo en el caso de la secreción endocrina pues puede haber alteraciones en la insulina y pues es la famosa diabetes. Y bueno, retomando la anatomía, pues el páncreas es transversal, no es longitudinal, es transversal en la pared costal, está debajo de las costillas, pero en el abdomen obviamente, a la altura en el caballo de la 17 a 18 vértebra torácica, o sea, ya en las últimas. A la derecha de la línea media, esto también es importante, sobre todo en perros, porque hay veces que la gente les da de comer productos muy grasosos y eso hace que el páncreas exprima de que necesita tanta secreción, sobre todo de los simógenos que degradan la grasa, y entonces no puede y se inflama. Entonces es muy doloroso. Entonces si nosotros estamos haciendo una palpación abdominal tocando con nuestras manos el abdomen del perro y si a la derecha en las últimas vértebras hay un dolor muy súbito, pues es muy probable que necesite hacerle estudios para ver si realmente es pancreatitis. Y obviamente pues con la historia clínica que nos cuenta el dueño. Y está en la primera curva de la flexura sigmoidea del duodeno. Recordemos que el duodeno se dividía en tres partes, la primera, la segunda y la tercera. En la primera es donde se tenía esta flexura sigmoidea, donde se embocaban las secreciones del hígado y del páncreas exócrino. Las relaciones del páncreas, bueno, las relaciones, la parte del páncreas dorsal está relacionada con el riñón, vasos del estómago y el hígado, y ventral con las bases del ciego y el colon, y a la derecha con el duodeno, la parte izquierda con el duodeno y partes del estómago. Tiene una cara dorsal y una cara ventral. Aquí vemos que es como una herradura. Esta herradura, bueno, tiene el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y el cuerpo del páncreas. Todo esto está envuelto en la parte serosa, digamos, en parte del peritoneo, pero que estaba sujetando a los intestinos. ¿Se acuerdan cómo se llama? El mesenterio. ¿Se acuerdan que el estómago era el aumento, que en la parte de la curvatura mayor era el aumento mayor, de la curvatura menor aumento menor, y en el caso de los intestinos, pues era lo que era el mesenterio. Entonces está en el mesenterio, está sujeto en el mesenterio el páncreas y ahí es donde lo podemos ver. Muchas veces cuando hacen una disección pues ni lo ven porque está muy chiquito o muy pálido, pero es muy importante, muy muy importante el páncreas. Entonces tiene una cara dorsal, una cara ventral, tiene sus bordes, borde derecho, borde izquierdo y borde caudal, y un ángulo craneal, un ángulo izquierdo y un ángulo derecho. El páncreas también tiene la característica de ser color rosado, como una glándula salival, más o menos. Es túbulo alveolar, tiene muchos túbulos que son los que conducen todos estos productos que ya mencionamos, y aparte tiene alveolos, como les digo, parece glándula salival, y amilasa, lipasa, proteasa, precarboxipeptidasa, y todas esas son las exócrinas. Las endocrinas, insulina y glucagón, y tiene conductos, el principal y el accesorio, que también en algún momento puede llegar a dar problemas, pero bueno, eso ya lo verán en clínica. Después pasamos del aparato digestivo ahora al aparato respiratorio. El aparato respiratorio es muy importante porque es un conjunto de órganos que sirve para la respiración. Ahorita que estamos con el coronavirus, sí es muy importante que tengamos en cuenta la anatomía para cuando estén platicando pues cosas de cultura general, ustedes sepan de qué se trata porque ya están recibiendo esta clase. Entonces, es un conjunto de órganos que sirve para la respiración que se divide en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias bajas son los pulmones, básicamente, y los bronquios. Y las vías respiratorias altas, pues es todo lo que es la nariz, todo lo que es la faringe, todo lo que es la tráquea, la laringe y pues obviamente la cavidad nasal. Básicamente se divide en lo que son las... aquí les voy a hacer un esquema, no se rían de mis dibujos, son exactamente igual que los de las clases. Aquí tenemos una hermosa tráquea
Y aquí se divide de vías respiratorias altas a vías respiratorias bajas. Ajá. Estos son los bronquios que se van dividiendo, que ahorita vamos a ver cómo se van a ir dividiendo. Ajá. Y esta de aquí, bueno, finalmente terminan en alvéolos, que son microscópicos, que no se alcanzan a ver. Y las vías respiratorias altas, como les digo, es de la tráquea hacia superior. Entonces aquí hacen vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Ajá. Las vías respiratorias altas, bueno, pues todos, finalmente sirven para pasar el aire, lo calientan y lo filtran. Por eso es importante cuando su mamá les dice que respiren por la nariz cuando está haciendo mucho frío, ustedes ya saben por qué. Bueno, principalmente porque ahí están los cornetes, que ya vimos, los meatos, por donde pasa el aire, y estos rollos óseos que están cubiertos de mucosa, lo que hacen es tener como esa superficie de contacto muy amplia, aparte que es para el olfato, para calentar el aire, para filtrarlo, y obviamente pues disminuye la presión y entra el aire muchísimo más limpio que si ustedes respiraran por la boca. Entonces, como les digo, la nariz sirve para pasar el aire, lo calienta, lo filtra, disminuye la presión y aumenta la superficie de contacto. ¿De qué? Pues del aire que está entrando. La laringe sirve para la fonación. ¿Qué es la fonación? Pues el sonido. Las vacas, los perros, los gatos, todos los sonidos que hacen, el ladrido, el maullido, todo, se considera la fonación. En el caso de humanos, pues la habla es la fonación. Entonces, en la laringe es donde están las cuerdas vocales, que es las encargadas de dar la fonación. Y los bronquios, pues ayudan para el paso del aire, nada más. Y los pulmones, que es donde están ya los alvéolos como tal, pues el intercambio gaseoso, que es donde viene la sangre desoxigenada y llega el oxígeno y pasa como sangre oxigenada para seguir llevando este oxígeno que respiramos a los pulmones. Entonces, cuando veamos circulatorio lo vamos a ver cómo llega el oxígeno a cómo llega la sangre sin oxígeno al alvéolo y sale ya con sangre oxigenada para volverla a llevar al cuerpo y así producir energía, que eso también lo van a ver en fisiología. Entonces, bueno, la cavidad nasal en los animales domésticos. Los caballos, que ustedes esto ya se lo saben súper bien de memoria y si no, pues hay que volverlo a retomar. Está formada la cavidad nasal por los huesos. ¿Por cuáles huesos? Pues por los huesos de la cara. Si nosotros estamos en un cuarto, pues los principales estructuras que lo detienen pues es el techo, las paredes y el piso. Entonces en el caso de la cavidad nasal pues también así es. En la parte dorsal de la cavidad nasal pues son los huesos nasales, el hueso frontal, todo esto es la cavidad nasal, esto sería el hueso nasal, un pedacito del hueso frontal. En la parte ventral pues el proceso palatino del incisivo, el proceso maxilar y el proceso palatino del palatino. ¿Se acuerdan del proceso palatino? Bueno, pues el proceso palatino pues está formado por tres huesos que ya se lo saben, que es el incisivo, palatino y maxilar. Entonces, la parte ventral es el proceso palatino del incisivo, el proceso maxilar y el proceso palatino del hueso palatino. Las partes laterales es el incisivo y el maxilar, que es un poquito del incisivo y obviamente el maxilar. La parte rostral, o anterior serían los hollares, que son los agujeritos por donde entra el aire de la nariz. Y posterior tenemos la faringe. ¿Se acuerdan de la faringe que tenía varios conductos, que lo vimos en respiratorio? Bueno, aquí tenemos una imagen que a lo mejor va a ser más clara si la ven en su computadora o si la ven en las impresiones que ya tienen. Pues aquí tenemos el hueso nasal, el hueso frontal, el seno frontal, el seno palatino, el cerebro. Bueno, aquí tenemos lo que es la cavidad nasal. Aquí están recortados lo que son los cornetes con sus espacios, que son los meatos. Y bueno, pues obviamente por aquí entra el aire, pasa a la faringe, hace esta cruz que veíamos de la comida hacia el esófago y del aire hacia la tráquea. Y bueno, finalmente pues la cavidad oral, que esa también ya la vimos muy bien. Y bueno, de aquí de la cavidad nasal, pues bueno, va pasando el aire hasta la tráquea, de la tráquea a los bronquios y de los bronquios a los pulmones. Aquí están todos los numeritos por si tienen alguna duda, lo checan en casa.
Luego tenemos la cavidad nasal del caballo. Se divide, o bueno, tiene el tabique nasal. ¿Se acuerdan del tabique nasal? Bueno, pues el tabique nasal es una estructura que divide a la cavidad nasal en derecha e izquierda. Se divide en una parte más ósea y otra cartilaginosa. En esta imagen podemos ver cómo se ve el tabique nasal, a diferencia de la imagen anterior, donde se quitó el tabique nasal para poder observar los cornetes. Está exactamente a la mitad del animal y este tabique nasal es, digamos, incompleto en algunas especies, no está completamente así en algunas especies. Sin embargo, pues bueno, es el que se desvía cuando se golpea a la gente y que luego se opera en la nariz para poder respirar mejor. Porque estamos de acuerdo que si este cornete se desvía, pues la cantidad de aire que va a entrar pues no va a ser el mismo porque pues está desviado el tabique. Y la gente no puede dormir y bueno, por eso van con los cirujanos y luego ya también se la retocan para que les quede más respingada y bueno, cada quien. Entonces, los cornetes ya vimos que son láminas enrolladas que forman los meatos. La mucosa nasal es gruesa y vascularizada. Es muy importante que sepamos que es muy vascularizada porque pues ahí se da el sentido del olfato. Entonces tiene que tener mucha irrigación y mucha inervación pues para poder detectar los aromas. Recordemos que en los animales, por ejemplo en los perros, pues el olfato es muy muy importante. Obviamente también en los humanos, pero bueno, en los perros también es muy importante. Y vascularizada. Hay veces que nosotros llegamos a sonarnos la nariz y sangramos. Mucha gente le sale sangre por que le sube la presión o por cualquier cosa. Entonces, no es digamos, es común, pues, que pueda llegar a haber varias hemorragias, o se llama epistaxis, la salida de sangre por la nariz. Entonces, pues sí es común que salga, y bueno, finalmente no es tan grave como otro tipo de hemorragias. Una hemorragia en el hígado, pues no es tan padre como una hemorragia en la nariz. Luego tenemos el órgano vomeronasal, que se acuerdan del hueso vomer. Bueno, pues entre el vomer y la nariz, pues está este órgano vomeronasal que funciona mucho también en animales exóticos, pues para oler diferentes sustancias. Está sobre el palatino y del incisivo. Los hollares, que es la comunicación con el exterior y forma dos alas. Aquí podemos ver las alas. Déjenme ver. No, aquí no están las alas. Pero bueno, ahorita les vamos a ver esas alas de los hollares. Y finalmente las coanas, que son los orificios que comunican con la faringe. Que es como digamos los hollares, pero de la parte de caudal. Aquí tenemos un corte transversal donde estamos viendo pues obviamente los ojos. Aquí están los cristalinos, que después vamos a ver qué es eso. Aquí estamos viendo los cornetes con los meatos. Aquí, como les digo, esta es la coana, que son como la nariz o como los hollares de la parte caudal que va a la faringe. La lengua, formada por el músculo miloioideo, que tanto les dilata. Los dientes, bueno, los molares. La cavidad oral, que como veíamos es este pedacito, cavidad de la boca. Obviamente músculos, el macetero, que bueno, también ya lo vimos. Y bueno, espero que sí le entiendan a esta imagen. Quiero creer que sí. La irrigación y la inervación de la cavidad nasal pues está dada por la arteria y vena etmoidal, palatina, labial superior y nasal externa. Los nódulos linfáticos son los mandibulares y faringeo. Y la inervación o los nervios es por el olfatorio y las ramas del trigémino. Que si ahorita eso no lo entienden mucho, no se preocupen, cuando lleguemos a neurología y angiología, pues lo vamos a ver otra vez. En el caso del bovino, pues su nariz es más corta. El tabique nasal, como les decía, no se divide completamente la cavidad, o sea, sí tiene comunicación entre las dos. Los cornetes y los meatos son muy pequeños, los hollares son muy pequeños y la piel se continúa con la mucosa nasal y el labio superior, como vemos aquí. Pues el caballo es diferente al bovino. Sí existen caballos de carreras que pueden ventilar muchísimo mejor, respirar más fácil, a diferencia del bovino. Por eso pues tiene una cavidad nasal un poquito más corta, porque pues finalmente no lo necesita. En el caso del cerdo todavía es más pequeña. Obviamente la cavidad nasal es larga y estrecha por el tipo de cráneo que tienen. Pero los cornetes son muy pequeños, los meatos sí pueden llegar a ser espaciosos. Los hollares se continúan directamente con el labio superior, que es la nariz típica del puerco.
Y entre los dos hollares se encuentra una formación ósea que se llama hueso rostral, que pertenece al esqueleto esplácnico, que ya lo vimos desde el primer día de clases. Acuérdense que el esqueleto esplácnico está formado por el corazón del buey, el hueso peneano y el hueso rostral del puerco. Ajá. Y en el caso del perro, pues es más espaciosa siempre y cuando no sea braquiocefálico. Obviamente los dolicocéfalos pues tienen una cavidad nasal muchísimo más amplia que un braquiocefálico. Pues no hay pugs de carreras porque pues a los 3 metros se mueren. Pero pues sí hay galgos, que pues eso sí pueden respirar mejor. Entonces tiene un tabique largo, los cornetes están muy desarrollados, los meatos son amplios. En el caso de la nariz la piel es pigmentada, es húmeda y en forma de coma. Y aquí se ven las alas. Bueno, no se ve muy bien aquí en la imagen porque está muy oscura, pero lo pueden ver en sus diapositivas o en sus impresiones. Y ahí se ve muchísimo mejor. Este es otro corte longitudinal, donde otra vez se ven los senos, se ven los cornetes, se ve la cavidad oral, se ve pues la lengua, los dientes y bueno, el hueso nasal, el hueso frontal. En el caso de las aves, la siringe que está aquí, fíjense cómo está, bueno, lo que es el pico, luego la lengua, el músculo hyoides, la glotis, la laringe, luego toda la tráquea, y después tienen otra estructura que se llama siringe. En el caso de las aves, en la siringe es donde se da la fonación. En el ave, la fonación se da en la siringe. Después de la siringe vienen los pulmones. Y de los pulmones tienen lo que se llama mesobronquio, que va directamente al saco aéreo. Recordemos que los sacos aéreos son una continuación de los pulmones para que el ave como que se pueda inflar, digamos, y pueda mantenerse como más ligera durante el vuelo. Obviamente, pues las gallinas no vuelan, pero también tienen sacos aéreos. En el caso de la cavidad nasal del ave, pues es el pico, que está formado por una concha nasal. Obviamente no tienen dientes. Acuérdense que el ave pues tiene una estructura muy diferente a los mamíferos. La hemos visto constantemente, como veíamos del proctodeo, urodeo, urodeo y coprodeo, que lo veíamos en la clase pasada del audio de WhatsApp. Aquí tenemos la faringe. La faringe, bueno, pues es un órgano músculo membranoso que ya vimos en digestivo. Está debajo de la base del cráneo, como aquí les digo, ya lo vimos en digestivo, entonces no lo vamos a volver a retomar porque pues, se supone que ya se lo saben. Aquí tenemos una imagen radiográfica de la columna cervical. No se ve muy clara, pero bueno, recordemos que una radiografía es como una impresión que les ponía de ejemplo que si nosotros nos vamos a la playa, no nos ponemos bronceador ni bloqueador, nos ponemos de espalda y ponemos una moneda, una hoja de máquina y una hoja de papel albanene, nos quedamos 3 horas y luego nos quitamos la moneda como se ve, nos quitamos la hoja de máquina como se ve, nos quitamos la hoja de papel albanene como se ve. La hoja de papel albanene es como un papel muy delgadito como de cebolla, entonces obviamente donde estaba la moneda pues se va a ver muchísimo más claro porque va a quedar la ruedita donde no nos quemó el sol. Lo mismo pasa con una radiografía, entonces obviamente los huesos pues se van a ver muchísimo más claros, se van a ver radio opacos, aunque se vean blancos se dice radio opaco en radiografía. Y en el caso del aire se va a ver radio lúcido o se va a ver negro porque bueno, aquí hay aire, porque pues, está fuera del animal y obviamente en la tráquea pues también hay aire que está pasando porque está respirando. Estos son los huesos yoides. Aquí tenemos este tubo más negro, más radiolúcido, que es la tráquea. Y bueno, pues el atlas, el axis, los cóndilos del occipital y bueno, ya todas las estructuras que ya hemos visto anteriormente. Luego tenemos la laringe, que es un músculo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Ajá. Regula el paso del aire y las partículas extrañas y es el principal órgano de la fonación. ¿Se acuerdan del cuadrito que les hacía de la laringe? Esperemos que sí, si no ahorita se los vuelvo a hacer con todo gusto, para que se rían de mis dibujos tan hermosos que hago. Aquí tenemos la parte craneal y acá tenemos la parte caudal. Ajá. Básicamente para asemejar la imagen, espero que sí se vea bien, déjenme se los pongo con negro
para ver si se ve un poquito más, más claro en el pizarrón. Entonces, bueno, jóvenes, esperemos que me oigan un poquito mejor. Bueno, bajé un poquito el micrófono para poderles explicar esto. Ya lo habíamos explicado en clase, lo que es la faringe, se los ponía con este cuadrito que no es dibujo, es esquema, donde veíamos que aquí, como lo estamos viendo en la diapositiva y acá, tenemos lo que es la faringe, que tiene sus 7 conductos. Esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral, la parte craneal y la parte caudal. Ajá, para allá está la cola, para acá está la cabeza. O bueno, podríamos decir rostral, bueno, no, porque ya es en el cuello, entonces sí se considera craneal, no rostral. Entonces, en la parte dorsal, craneal, tenemos la nariz. En la parte dorsal, caudal, tenemos el esófago. En la parte ventral, craneal, tenemos la boca. Y en la parte caudal ventral tenemos la laringe. Ajá. Recordemos que la faringe, estamos viendo la faringe, tiene como sistemas el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es la comida, que es la boca, y la nariz, donde va el aire. Entonces, en el caso, aquí se cruzan, ajá, porque lo que es la comida se va al esófago, lo que es la comida se va al esófago, y lo que es el aire de la nariz se va a la laringe y posteriormente se va a la tráquea. Ajá. En este caso, aquí está la tráquea y aquí está la nariz, entonces viene así. ¿Y qué es lo que hace que se vaya para el esófago, se vaya para la laringe? Pues la epiglotis, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces, ya me puedo volver a poner mi super micro. ¿Sí me ven mejor? O bueno, esperemos que se me vean un poquito mejor. La laringe es un músculo cartilaginoso que comunica a la faringe. Estamos en esta parte. La faringe con la tráquea. Ajá. Recordemos los 7 orificios otra vez. Son 2 nasales, 1 de la boca, las 2 orejitas, el esófago y la laringe, no la tráquea, la laringe. La faringe se comunica a través de la laringe con la tráquea. Ajá. La faringe no se comunica directamente con la tráquea, necesita la laringe. Si no, pues no puede pasar. Entonces regula el paso del aire y partículas extrañas y es el principal órgano de la fonación, que es el sonido de los animales. La situación anatómica pues está en la garganta, entre los músculos pterigoideos internos. Recordemos que los músculos pterigoideos están sujetos al proceso pterigoides del hueso esfenoides, ¿sí se acuerdan? Y esos músculos, el músculo pterigoides interno y externo, pues también sirven para la masticación y están en la parte interna de los músculos maceteros, que son los que nos podemos tocar para la masticación. ¿Sí se acuerdan? Esperemos que sí. Están entre las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales, y la situación y las relaciones dependen de la posición de la cabeza. La laringe puede estar moviéndose dependiendo de para dónde va. Ajá. La manzana de Adán en los caballeros pues es parte de la laringe, que es parte del cartílago del cricoides, que ahorita vamos a ver. Entonces, la laringe tiene dorsal, el esófago, ajá, y pues parte de la faringe. Ventral pues está la piel, la fascia, músculos cutáneos, esternoioideo, homoioideo. Lateral, las glándulas parótidas. Y mandibular con el músculo pterigoideo interno, digástrico y occipito mandibular, que esos ya los vimos. Acuérdense que el digástrico es el que ayudaba para abrir la boca. Craneal, pues por el borde del paladar, y caudal, pues obviamente pues ya la tráquea. Están fáciles las relaciones de la laringe. Es un órgano tubular casi horizontal, dependiendo de cómo esté posicionada la cabeza del animal. Se une a la base del cráneo por el hueso yoides y presenta cartílagos, articulaciones, músculos, cavidad, laringia y mucosa. Ajá. Básicamente son 4 los cartílagos que nos tenemos que aprender y son muy, muy, muy importantes y siempre van a venir en los exámenes, siempre.
¿Por qué es tan importante la laringe? Bueno, porque la intubación endotraqueal, para cuando se anestesia un perro, un gato, un caballo, pues tienen que saber muy bien cómo están los cartílagos. Y básicamente son 4. El cricoides, que es donde está la manzana de Adán, es el cartílago que está más caudal, por eso lo podemos tocar. Ajá. Tiene una forma de anillo y se une a la tráquea pues por ser el más caudal. El tiroides es el más craneal, que es este, y se relaciona con las glándulas tiroides, pero se llama cartílago tiroides de la laringe. Ajá. La epiglotis es la puertita que entra, que abre y cierra para el paso de la comida, para el paso del aire. Ajá. Se cierra la epiglotis, tapa la entrada de la tráquea y entonces puede pasar el agua y puede pasar la comida. Vamos a respirar, se abre la epiglotis. Ajá. Esto lo hacemos de manera involuntaria, no decimos, ay, quiero cerrar la epiglotis, no. Sin embargo, esta epiglotis es muy sensible. Bueno, todos los cartílagos de la laringe son muy sensibles, por eso cuando nos estamos ahogando, que se nos va por otro lado, pues que no se nos vaya por otro lado, es que se nos va la laringe. Entonces ya no hay que decir, ay, se me fue por otro lado, decir, ay, se me fue la laringe. Por eso les digo que es importante la intubación endotraqueal, porque obviamente esta puertita tiene que estar abierta para poder meter la sonda endotraqueal pues en la tráquea. Ajá. Y los aritenoides, que son son dos pares, se llaman aritenoides, según el doctor Rodolfo Cuellar, porque parecen aretes. Entonces son como dos aretes, son pares, y son como los marcos de la puerta que abre y cierra de la epiglotis. Espero que haya quedado un poquito más claro. Aquí está una imagen lateral de cada uno de los cartílagos ya diseñado. Todos estos son músculos que no nos vamos a aprender, pero sí los cartílagos. Aquí está la epiglotis que abre y cierra. Aquí están los aritenoides que son pares. Aquí se ven los dos. Aquí tenemos el cricoides, que dijimos que era el más caudal porque ya se relacionaba con la tráquea, que es donde está la manzana de Adán en los caballeros, y el tiroides, que era el más craneal y más ventral. ¿Sí está claro? Esperamos que sí. La laringe está irrigada por la arteria y vena tricolaringea y ramas de la faringea. Los vasos linfáticos son abundantes y desembocan en los nódulos faringeos y nódulos cervicales craneales. Y la inervación simpática está dada por el plexo cervical craneal y parasimpática por el nervio vago, laringio caudal y laringio craneal. Craneal y caudal, perdón. Recordemos que si se asustan por tantos nombres en inervación e irrigación, no se preocupen, los vamos a retomar un poquito con más metodología cuando veamos angiología. Ahorita no es necesario que se los aprendan tanto. Luego tenemos lo que es la estructura que continúa. A ver si aquí se puede ver un video, esperemos que sí. Este video creo que no se va a poder reproducir en sus presentaciones porque se grabó diferente, pero no se preocupen, aquí tampoco jalo. Entonces, bueno, era nada más como iba entrando un endoscopio por la tráquea. Entonces la laringe en el bovino es más compacta, las cuerdas bucales son poco prominentes, son cortas, por eso las vacas nomás dicen mu. El cerdo tiene una laringe larga y móvil, un epiglotis ancho, y algo muy curioso es que las cuerdas bucales están perforadas. Las cuerdas bucales están acentuadas en las paredes, en esta parte de los aritenoides. Ajá. Entonces cada vez que nosotros vamos a hablar, pues necesitamos que esté pasando el aire, tanto para adentro como para afuera. Obviamente pues es más fácil hablar cuando estamos exhalando. Sin embargo, pues también lo podemos hacer inhalando, pero no nos sale tan padre. Y aquí están las cuerdas bucales, son una cosa son como unas rayitas, como unas cuerdas obviamente. Están aquí en los aritenoides y es donde se genera la fonación. Entonces en el cerdo sí tenemos estas cuerdas bucales un poquito, perdón, ese es el bovino. En el cerdo, bueno, las cuerdas están un poquito perforadas, por eso tienen ese sonido tan característico del puerco. En el caso del perro tiene una laringe cortita, tiene dos cartílagos cueniformes a los lados de la epiglotis y tiene
cuerdas vocales muy manifiestas. Por eso hay videos aquí en YouTube donde le buscan y el perro dice, bueno, habla cosas, I love you, mamá, y cosas así, pero bueno. La tráquea, bueno, pues como lo veíamos aquí, es un tubo cartilaginoso que va de la laringe a los bronquios. Se divide en cervical, tráquea cervical y tráquea torácica. La cervical está ventral del cuello. Si se fijan, nosotros podemos tocarnos la tráquea sin ningún problema. Obviamente el esófago no, porque está dorsal. Si nosotros deglutimos a este nivel, digamos, pues no se siente que pase, pero sí se está sintiendo la tráquea. Sí podemos sentir la tráquea y la podemos mover. Ajá, la tráquea. No es muy cómodo que lo movamos, pero bueno, finalmente se puede. Está un poco a la derecha, pues está más bien como en el centro, pero bueno. La tráquea torácica está entre los dos pulmones, que está aquí. Esta es la tráquea torácica y sobre la línea media. Y no sé si alcancen a ver unos puntitos que están aquí. Estos puntitos son los nódulos linfáticos bronquiales. Recordemos que los nódulos linfáticos es donde se da esta pelea entre el bien y el mal en el cuerpo. Y pues obviamente tiene que haber muchos porque pues estamos respirando, pues están muchas bacterias, muchos virus como el coronavirus, que pueden llegar a afectar a nuestros pulmones. Entonces la tráquea cervical, dorsal está el esófago y el músculo largo del cuello. Recordemos que el músculo largo del cuello es una continuación del ligamento longitudinal ventral, espero que se acuerden. Ventral está el músculo esternocefálico, el homoyoideo y el esternotiroideo y la piel. Y lateral está la glándula tiroides, la arteria carótida, la vena yugular, nervio vago, nódulos linfáticos cervicales. Lateral izquierda, el esófago. Ajá. Luego la tráquea torácica, dorsal está el músculo largo del cuello y el esófago. Ventral, la vena cava craneal, el plexo cardíaco, que es del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo. Lateral, la arteria bronquial, el conducto torácico, vena ácigos, arterias cervicales y nervio vago derecho. La conformación externa, bueno, pues en el caballo tiene 80 anillos traqueales. Cada uno de estos es un anillo, aproximadamente. Tiene una luz, que es la parte de adentro, que tiene aproximadamente un diámetro de 6 centímetros. Y bueno, son anillos cartilaginosos unidos entre sí por una membrana cilíndrica. Esta membrana ayuda a que estos anillos cartilaginosos pues puedan tener una mayor flexibilidad cuando se mueve la cabeza. Los anillos cartilaginosos, que son 50 a 60, bueno, dependiendo de la raza, dependiendo de la especie, ahorita vamos a ver otra tablita, tienen forma de C. ¿A qué se refiere con forma de C? Bueno, básicamente, aquí con mi poderosísimo borrador, vamos a ver por qué tiene forma de C, si dijimos que parecía una luz del diámetro. Entonces, hay algunos anillos traqueales que se ven así, ajá. O sea, pero hay, o sea, si digamos que tenemos así la tráquea y de repente la cortamos así, le hacemos así y se ve que es un círculo. Pero en otras áreas de la tráquea tiene forma de C, ajá. Y en ese pedacito, en este huequito, ¿qué creen que va? ¿Qué estructura cree que va? Pues sí, va el esófago. Ajá. Aquí va el esófago. Entonces por eso tiene como esa forma de C. En la parte, bueno, esta curvita cóncava, lo hace para pues ahí acomodar un poquito el esófago. Entonces tiene forma de C a nivel de la quinta costilla y se bifurca para formar los bronquios. Tiene una membrana fibroelástica que une a estos cartílagos y tiene músculo liso que cierra los tubos y fibras transversales. Y tiene mucosa que tiene epitelio con grandes glándulas mucosas. Por eso las flemas pues, son la secreción mucosa de la tráquea y de los bronquios. Irrigación e inervación, pues arteria carótida, su vena yugular, se llama satélite porque pues, está a un lado. Linfáticos, los cervicales y los mediastínicos. Inervación simpática,
La da las cervicales y las ramas del plexo estrellado, y la parasimpática el nervio vago, que es un par craneal número 10, que lo vamos a ver más adelante. Aquí es como les digo que se ve en estos ejemplos. Aquí es el cuadrito que les mencionaba. Otras especies, bueno, el bovino tiene una tráquea más corta, cartílagos cortos, una luz más pequeña, tórax unida en la parte de los pulmones, por eso no hay vacas de carreras, porque pues, su sistema respiratorio no es igual que el del caballo. El cerdo tiene aproximadamente 30, bueno, de 29 a 36. Los perros hasta 40, hasta 46 aproximadamente. Y tiene más abundante la muscular que la mucosa. Aquí está el de perro, el de cerdo, el del bovino y el del caballo. Si se fijan, no hay diferencias abismales. Sin embargo, bueno, la diferencia radica, y lo que va a venir en el examen, pues son los números. En el caballo, pues más o menos 50, igual el bovino y el ovino, así como el caprino. El cerdo 30, el perro 40 y el gato 40, más o menos. Con esos números no se pierden. Ajá. Luego tenemos el aparato respiratorio vías inferiores. ¿Se acuerdan que decíamos que de la tráquea hacia adelante eran las vías respiratorias altas y de la tráquea hacia atrás eran las vías respiratorias bajas? La estructura que lo divide se llama carina, que es como el pedacito o el área que está aquí, se llama carina, que es donde, pues donde se divide la tráquea. Entonces las vías respiratorias bajas se dividen en tráquea, tráquea cervical, que no salió aquí, tráquea torácica, bronquios y finalmente los pulmones, que están formados por los alvéolos, que son microscópicos. Los bronquios en el caballo y en el humano son dos. Ajá. Este es un bronquio, este es otro bronquio. Penetran por el ilio. ¿Se acuerdan que alcanzamos a ver un poquito de lo que era un ilio y un hiato? Decíamos que un ilio era la estructura, como digamos, el agujerito por donde pasan vasos, nervios, en el caso de los pulmones, los bronquios. Ajá. Y ya se queda en el pulmón. Y en el caso del hiato, los veíamos en el diafragma, que está el hiato esofágico, por ejemplo, que es un agujerito donde pasa el esófago y sigue a estómago, intestinos, etc. O sea, no se queda ahí, por lo tanto no es un ilio, es un hiato. En el caso de los pulmones son hiatos. En el caso de los ovarios, en el caso de los riñones, lo vamos a ver más adelante, son ilios. Ajá. Entonces penetra por el ilio, que es el agujerito por donde pasa todo esto. Son cartilaginosos. Aquí está este pedacito de aquí es un bronquio, este pedacito de aquí es el otro bronquio. Ajá. Se hacen membranosos, su relación principal es con los nódulos linfáticos bronquiales, que son estas bolitas negras donde se pelean los buenos con los malos. El ilio, que decíamos que esta era como estructura que envuelve, por ejemplo, yo puedo decir que el ilio es mi mano y todas las estructuras que pasan, esta parte de aquí es el ilio. Ajá. Y entonces todos los plumones son vasos, nervios, no sé, conductos de algo. ¿Sí? Espero que quede claro que es el ilio. Entonces, el ilio tiene la entrada de la arteria pulmonar o bronquial, de los bronquios y del nervio. Ajá. En el bovino y en el cerdo, el bronquio son 3. Esto sí está raro. Se fijan, aquí hay 1, 2 y 3. Ajá. 2 y 3 son exactamente como el del caballo. Sin embargo, aquí vean como si está muy lobulado, a diferencia del caballo. En el caballo no se ven los lóbulos, no está lobulado como en otras especies. Ajá. Aquí tenemos el del puerquito, fíjense cómo si está lobulado, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y en el perro también son 2, y también aquí están 1 y 2, pero estos se dividen antes de pasar por el ilio del pulmón. Aquí están unos pulmones de perro. Y ya como tal los pulmones, bueno, pues es el principal órgano donde se da la respiración, están obviamente dentro de la cavidad torácica y adoptan la forma de la cavidad. Las relaciones están súper fáciles porque dorsal, imagínense que está un caballo, en la parte dorsal pues están los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas, el músculo largo del cuello, ventral está el esternón, y el músculo triangular del esternón, lateral pues obviamente las costillas y los músculos intercostales. Medial está el mediastino, que es una estructura que vamos a ver más adelante, el esófago, la tráquea, la aorta y el corazón. En la parte craneal está el diafragma,
que diga, en la parte caudal está el diafragma y en la parte craneal está la entrada del tórax. Tienen forma de pirámide los pulmones. El pulmón derecho es más grande porque el pulmón izquierdo pues tiene ahí una estructura que es el corazón, que hace que sea más chiquito el pulmón izquierdo. Al abrir la cavidad torácica, lo hicieron en prácticas, me parece, se colapsan por las presiones. Recordemos que adentro del tórax hay una presión negativa, que es lo que hace que sea muy fácil que nosotros podamos respirar. Ajá. Tiene un color rosado y varía según la edad de el caballo, bueno, etcétera. En el caso del feto, pues no es elástico, es ya va creciendo y pues obviamente ya en cuanto entra aire a los pulmones, pues ya se pone un poquito más elástico y es color pálido, es un rosa pálido. Tiene una cara costal que da las costillas y una parte mediastínica que va hacia el medio. Estas serían las partes costales y esta sería la cara mediastínica. Un borde dorsal que se relaciona con las vértebras y un borde ventral que se relaciona con el esternón. Recordemos que el esternón está formado por esternebras, que la más craneal es el manubrio y la más caudal es el sifoides. Ajá. Tiene una base o cara diafragmática y un vértice o lóbulo apical craneal y estrecho. Aquí tenemos cómo se va haciendo cada vez más chiquito. El bronquio penetra según las ramas secundarias. Déjenme les hago una imagen a ver cómo me queda. No aprovecho mucho, pero bueno. Espero me siga oyendo bien porque ya traigo más alejado el micro, pero si le quito el manos libres se oye bien gacho. Entonces, aquí tenemos nuestra supertráquea. Ajá. De la tráquea se va a dividir en dos bronquios. Estos bronquios se llaman bronquios principales. Ajá. Esta es la tráquea. Esta es la tráquea y estos son el... Bueno, todos tienen esos anillos, ajá, para que sí alcancen a ver. Entonces, tenemos primero los bronquios principales. De los bronquios principales se generan, dependiendo de cada estructura, los bronquios lobulares, que van a un lóbulo. Bronquios lobulares. De los lobulares se dividen en segmentarios y luego en bronquios subsegmentarios. Después de los bronquios subsegmentarios se convierten en bronquios verdaderos y finalmente en bronquios terminales. Ya cuando pasaron a bronquios terminales, obviamente se van haciendo cada vez más chiquitos, como se puede ver en la imagen. Esperamos que se alcance a ver. Después de los bronquios terminales ya siguen la parte respiratoria, que son obviamente están más chiquitos, bronquios respiratorios. Finalmente se hacen los conductos alveolares y al final ya microscópicos, que ya no se ven más que con microscopio, los alveolos. Ajá, que eso lo van a ver después en otras clases. Espero que me haya oído perfectamente. Y bueno, tienen... Estos son como los conductos que tienen los pulmones. Los lóbulos, bueno, este autor nos dice que el pulmón izquierdo, pues obviamente tiene menos que el pulmón derecho. El pulmón izquierdo tiene en el perro y el gato craneal dividido en dos, el cerdo craneal dividido en dos y el caudal, el craneal y el caudal y el craneal dividido en dos y el caballo, aunque no está lobulado, pero como que se imaginan ahí los lóbulos, también craneal y caudal. Y en el caso del pulmón derecho, pues tiene craneal, medio caudal y accesorio. En el caso del caballo, pues también no se ve muy bien, ahí no existe el medio como tal. Pero bueno, para que no se me hagan tantas bolas, pues finalmente el craneal, pues es el que está más craneal, el caudal es el que está más caudal. Ahora, cuando tengan que hacer una lobectomía, que es quitar un lóbulo, en la serie de Netflix, en la última temporada de La Casa de Papel, si la vieron, ahí se ve que a Nairobi, sí, creo que sí,
Total que le abren porque tiene un derrame pleural. Entonces le abren y le quitan un lóbulo pulmonar, que es cuando se va. Bueno, ya no les cuento para no hacer spoiler, pero está luego al principio de la última temporada. Entonces, si quieren ver un poquito de la aplicación de estas clases de anatomía en Netflix, pues lo pueden ver. Ajá. Luego tenemos, esto es lo que nos dice el doctor Cuellar, que también se utiliza como lóbulos apical, cardíaco y diafragmático. El apical es el que está más craneal, perdón. El diafragmático pues es el que está pegado al diafragma. Pero bueno, básicamente son los mismos. La irrigación, arteria y vena pulmonar, nódulos bronquiales y linfáticos mediastínicos, y la inervación simpática y está aportada por el plexo estrellado y parasimpática por el nervio vago. Aquí algo importante que se me hacen bolas es que lo vamos a retomar cuando veamos angiología. Las arterias pulmonares siempre van a tener sangre venosa a pesar de ser arteriales. Y las venas pulmonares van a tener sangre arterial. Sí, al revés. Las venas van a tener sangre arterial y las arterias van a ser sangres venosas siempre y cuando sean pulmonares. Ajá, arteria y vena pulmonar están al revés las sangres, y lo vamos a ver cuando veamos angiología en el corazón. Ajá. Aquí tenemos una radiografía donde podemos ver toda esta estructura blanca, que es muy grande, que es el corazón. Estas estructuras negras, como dijimos que se llamaba lo negro, radiolúcido. Ajá. Hay aire, igual que aquí que está fuera del perro. De este lado está la cabeza, de este lado está la cola. Aquí están las espinas de la escápula, aquí están sus húmeros, aquí están sus cervicales, sus torácicas. Esta raya negra de aquí, pues obviamente es la tráquea con los bronquios. Aquí también hay lóbulos pulmonares. Aquí está el esternón, estas son las esternebras, es una vista lateral lateral de un perro. Ajá. Luego tenemos el aparato urinario. Bueno, hasta aquí le dejamos de respiratorio. No se olviden seguir en las clases en el aula virtual y muchas gracias por su atención.